Problema 2.17. Determine B0 con 10 volts en ambas entradas. Bueno, tenemos 10 volts, 10 volts. Lo podemos hacer de esa forma. Se expresa mejor de esa forma. Más, menos. Ok, tenemos aquí más, menos igual. Hemos dicho que la corriente sale de la fuente del positivo. En este caso tenemos una corriente que recorre esta forma. Pero aquí también tenemos una fuente igual de 10. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El diodo no se va a polarizar. Esto se va a comportar como si fuera un circuito abierto. De esta manera. Ya que tenemos dos fuentes. Que llega como la corriente. La fuente aquí es positivo. La corriente va a ir de esta manera. Y aquí igual la corriente va a ir de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a estar en como un circuito abierto. Por lo tanto, no va a haber corriente que recorra esto. Entonces aquí el valor de más menos B1 va a ser igual a 0 volts, ya que no hay corriente. Entonces no va a haber voltaje. Y para saber el voltaje de B0 se recorre más B1 más 10 volts. B1 igual a 0. Entonces B0 va a ser igual a 10 volts. Así de directo, ese es el problema. Problema 2.18. Determine B0 para la compuerta OR lógica negativa. Bueno, hay que dibujar el dibujo. Hacerlo. Aquí sería nuestra fuente, más, menos, más, menos. Nuestra fuente es de 5, menos, más. Tenemos uno de 0, entonces aquí no va a haber ninguna fuente. No nos queda, aquí no va a pasar corriente, nos va a quedar la malla principal. Eso es digamos que la corriente pasa de mayor, sale de la fuente del positivo. Entonces así, de esta manera va a venir nuestra corriente. Nos va a dejar aquí más, menos, B1, sigo recorriendo, más, menos, 0.7, ya que es de silicio. Y va a llegar aquí, aquí. Hagamos la malla, que sería más B1, sigo recorriendo, más 0.7, sigo recorriendo, menos 5, es igual a 0. Por lo tanto, B1 va a ser igual a 5 pasa positivo y 0.7 pasa negativo. Entonces tenemos un valor de 4.3 volts B1. Así, para calcular el valor de B0 va a ser de este punto a tierra. Seguimos pasando, recorriendo. Pasamos primero por negativo. Entonces va a ser menos B1. B1 vale 4.3. Entonces B0 es igual a menos 4.3 volts. También lo puedo recorrer esta malla. Si pasamos por este diodo, pasamos primero por positivo, 0.7. Recorriendo negativo, menos 5 nos da un valor igual de menos 4.3. Entonces de cualquier rama se puede recorrer el circuito. Problema 2.19. Determine B0 para la compuerta AND lógica negativa. Bueno, para este circuito podemos redibujar. Aquí no tenemos ni una fuente, entonces esto va directo a negativo. Aquí sí tenemos fuente, que es menos 5. Menos, más, menos, más. Subir a tierra. De esa manera aquí tenemos igual una fuente de menos, más, menos. Más de 5, menos, más 5 volts, que va igual a tierra. De ese lado es igual a menos, más 5 volts. Entonces tenemos esto. Ok, habíamos dicho que la corriente sale de la fuente del signo positivo. En este caso la corriente va a salir de esa manera. Va a llegar a este punto y va a ir la corriente y va a polarizar el diodo más menos 0.7. Es decir, es 0.7. Ok. En este caso, la corriente aquí, la fuente aquí es negativa.
Entonces la corriente va a estar entrando. De esa manera tiene que estar entrando. Entonces sí tiene que estar entrando la corriente de esa manera. Pero si nos damos cuenta, aquí es menos y aquí es más. La corriente va a venir de esta manera. Y al venir se va a topar con el negativo. Entonces esto se va a comportar como circuito abierto. Ya que la corriente viene y deja positivo, luego negativo. Como aquí tenemos negativo por el diodo, va a impedir el paso de la corriente. Entonces el circuito va a estar en circuito abierto, entonces no va a pasar corriente. Entonces esto ya se deja de un lado, solamente tenemos esto. B0 va a ser igual a, pues recorrer de esta manera o de esta manera a tierra. En este caso, si recorremos hacia el diodo, pasamos por menos 0.7 volts. Aquí tenemos más menos B1. Ya que aquí está negativo, entonces la corriente tiene que venir de esta manera. De este nodo. Pero ya tenemos el valor de menos B1. Si queremos B0, podemos recorrer de esa manera. Tenemos que encontrar primero el valor de B1 y luego ya sumarlo con el valor de menos 5 volts. Y nos tiene que dar igual a B0 igual a menos 0.7. En este caso, si queremos hacerlo, podemos hacer nuestra corriente que vaya así. Pasamos primero por 0.7, seguimos recorriendo, más B1, seguimos recorriendo, menos 5 volts es igual a 0. B1 va a ser igual a 5 pasa al otro lado positivo y 0.7 pasa negativo. Entonces sería 4.3. Es el valor de B1. Ahora sí, sacamos el valor de B0 recorriendo esto. Pasamos primero por más B1, que sería 4.3, menos la fuente, que son 5. B0 va a ser igual a 4.3 menos 5 igual a menos 0.7 volts. Entonces nos da el mismo valor de B0. Problema 2.20. Determina el nivel de B0 para la compuerta de la figura. Bueno, en este problema hay que ordenar, tenemos nuestra fuente. De 10 volts más menos, igual aquí, más menos 10 volts. Ok, dijimos que la corriente sale del positivo de la fuente, entonces iba a salir la corriente. Llega al diodo, pero aquí tenemos que el diodo va a pasar por menos, entonces también se va a comportar como como en el anterior problema, como un circuito abierto, entonces no va a poder pasar la corriente. De este lado, igual aquí es más, entonces así sale la corriente, recorre, llega al diodo, pero nos damos cuenta que igual no va a impedir el paso de la corriente, entonces va a comportar como un circuito abierto. Entonces la corriente aquí en este nodo no va a llegar corriente, por lo tanto si no llega corriente aquí no va a haber corriente. Ya dijimos que todo lo que entra en un nodo tiene que ser igual a todo lo que sale. En este caso no está entrando nada, entonces no va a salir nada. Entonces el voltaje que siente la resistencia va a ser B1 igual a 0 volts, ya que no llega corriente. Ahora sí, para medir B0 va a ser de acá a tierra. Y si queremos recorrer acá, no se va a poder porque está abierto. Si queremos recorrer aquí, tampoco se va a poder pasar porque está abierto. La única manera de llegar a tierra es de esta forma. Entonces B0 va a ser igual a recorriendo B1, pero B1 vale 0, entonces va a ser esto 0 más el voltaje B10. Entonces B0 va igual a 10 volts. Problema 2.21.
21. Determina B0 para la configuración de la figura. Bueno, hay que redibujar igual las fuentes. Tenemos esa fuente. Más menos 5 volts es nuestra fuente. Este lado igual, más menos 5 volts. Igual que en el problema anterior. La corriente sale de la fuente del positivo. En este caso aquí tenemos el positivo, entonces sale nuestra corriente de esa manera. Llega el diodo. Aquí sería positivo y negativo. Llega con positivo, entonces puede pasar la corriente. De ese lado, la corriente va a ir igual, de esa manera. Y va a entrar a este punto. Entonces sí va a permitir el paso. Más, menos. Ok. Más, menos. De silicio es 0.7 habíamos dicho. Y de germanio el voltaje es de 0.3. Ok. Ahora sí, en este problema nos damos cuenta que los diodos ahora sí ya cambiaron. Tenemos uno de silicio y uno de germanio. Por lo tanto, cuando se encienda la fuente, el primer diodo que se va a poder polarizar va a ser el de menor voltaje, que necesite menor voltaje. En este caso sería 0.3. Entonces este diodo sí se logrará polarizar. En cambio este, como necesita 0.7, va a tardar más tiempo en polarizarse, por eso no se podrá polarizar y se comportará como un corto. Entonces aquí no va a poder pasar la corriente, ya que este se polariza primero. Hay que tener eso en cuenta. Cuando tenemos dos diodos diferentes, donde va a pasar corriente va a ser en el diodo de menor voltaje, que es en este caso es este. Más menos B1 podemos tener aquí. Ahora sí. Como aquí está en corto, solamente tenemos dos formas de llegar a tierra, que sería de esta manera o de esta manera. Entonces, si recorremos de esa manera, pasamos primero por menos 0.3 y luego pasamos más 5. B0 va a ser igual a 4.3 volts. Si queremos recorrer B1 va a ser igual a 4.3 volts, ya que B0 va a ser igual de esta manera o de esta manera. Eso tiene que tener en cuenta. Si tenemos diodos diferentes, el primero en polarizarse va a ser el de menor voltaje. En este caso va a ser el de germanio, de 0.3 volts. Y el mayor se va a comportar como un circuito abierto. Ok, cuando tenemos de esa manera la configuración, tened en cuenta eso. Entonces B0 es igual a 4.3 volts.